Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy continuamos con nuestra tema de la cerveza y vamos a hablar de lo que son los ingredientes fundamentales para nosotros poder elaborar una cerveza, ¿no? En la clase pasada ya habíamos hablado de la ley de la pureza, ¿no? Que nos determinaba que a nosotros solamente podíamos llamar cerveza a un producto fermentado, ¿verdad? Que haya sido elaborado con cuatro ingredientes fundamentales: agua, malta, lúpulo y levadura. Y precisamente hoy vamos a hablar de estos ingredientes y lo importante que son para la cerveza misma. De lo primerito que tenemos que hablar, y es un ingrediente sin el cual no habría cerveza, es principalmente de la malta, ¿no? Yo creo muchos de nosotros ya hemos escuchado este nombre, sí, la malta, que a veces lo hacemos para, o lo usamos para hacer referencia al cereal con el cual se hace la cerveza. Muchos de nosotros decimos, no, la malta, y la confundimos con la cebada, ¿sí? ¿Existe la cebada malteada? Sí, pero la malta, sí, como dice aquí el texto, es el término que hace referencia a la técnica por el cual se obtiene un cereal que ya puede ser utilizado para la elaboración de un producto fermentado como es la cerveza, ¿no? Si nosotros no malteáramos el cereal, sería muy difícil para las levaduras que pudiesen fermentar y producir una bebida fermentada alcohólica, pues como puede ser el vino, como puede ser la cerveza, como puede ser la sidra, ¿no? ¿Qué es el malteado realmente? El malteado es la técnica por el cual el maestro maltero primero lo que hace es agarra el cereal, agarra el granito lo germina parcialmente, ¿sí? Lo remoja en agua. Usualmente esa agua está tibiecita, está como caliente, para promover que la germinación suceda más rápido. Y cuando empieza a germinar ese cereal, ¿sí? Cuando empieza así como que a querer salir una nueva plantita, lo que hace es que detiene ese proceso de germinación y lo seca. Usualmente se secan en unos hornos muy grandes. Antes tradicionalmente el secado se hacía al sol, pero ahora ya se hacen hornos. Y después de secarlo lo tuesta a diferentes grados dependiendo del tipo de malta que él quiera o el cervecero vaya a utilizar, ¿sí? Entonces, la malta, cuando decimos malta en sí, estamos haciendo alusión a esta técnica, no al cereal en sí. Nosotros podemos encontrar cebada malteada, trigo malteado, avena malteada, arroz malteada, ¿sí? Se pueden maltear la mayoría de los cereales que nosotros consumimos como seres humanos. ¿Cómo? Mediante este proceso que les platico. Dependiendo de cuánto tiempo tú tuestes la malta, te va a dar distintos tipos de colores, y esos distintos tipos de malta y de sus colores van a determinar en sí los sabores que van a tener. Aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos tres de las maltas más comunes. De izquierda a derecha tenemos la malta tostada, sí, que esta malta, pues como le dice su nombre, se deja en los hornos hasta que se tueste un poquito. En la parte de en medio tenemos la malta caramel o caramelo, que no se tuesta tanto tiempo, sino que también se tuesta ligeramente remojada, y eso hace que los azúcares en la superficie del cereal se caramelicen, por eso se llama malta caramel o caramelo, y queda de esta tonalidad, pues sí, como caramelizada, ¿no? Y tenemos mero al lado de la derecha la malta base, ¿no? Que es la malta que se secó y se tostó, pero por muy poquito tiempo, entonces no alcanzó ahí a ver una reacción, sí, que generara estas notas así más tostadas. Cada una va a saber distinta, ¿verdad? Cada una va a producir sabores de cerveza distintos. Por ejemplo, en la malta tostada, ¿verdad? Vamos a encontrar que los sabores
son como a café, como a chocolate, ¿no? A lo mejor a cacao. En la malta caramelo, como bien lo dice su nombre, vamos a encontrar notas así caramelizadas y un poquito más dulzonas, ¿no? Y en la malta base, a lo mejor vamos a encontrar ahí unas notas como a galleta, a lo mejor como a pan, ¿verdad? Porque la malta no se tostó tanto. Entonces, estos mismos colores y estos sabores se van a transferir al líquido que nosotros conocemos como cerveza. En la malta tostada podemos encontrar, por ejemplo, las cervezas estilo stout, esas que ya hemos probado ahí en la escuela y que sí saben como a café y a chocolate. Malta caramelo, a lo mejor por ahí en las cervezas comerciales, por el color y el sabor que aportan, podríamos decir nosotros que pues probablemente la Indio o la Victoria o la 2X Amman traen a lo mejor de este tipo de maltas, ¿no? Y se siente en boca un poquito más dulzona. Y encontramos también las maltas base en cervezas como de estilo Pilsner, como la Bohemia Clara o la Modelo Especial Clara o pues alguna de las lagers que nosotros tomamos. A ojo, no porque la cerveza sea más oscura, quiere decir que sea más fuerte en cuestión de alcohol. Vamos a encontrar cervezas que son claras, que tienen mucho, mucho alcohol, y cervezas oscuras que no tienen tanto. Entonces, no se vayan a equivocar. Las cervezas, no es verdad que entre más oscura sea o entre más negra o café sea, va a ser más fuerte. Lo único que tiene distinto es que la malta que se utilizó para hacer esa cerveza fue tostada por más tiempo y por eso es más oscura la cerveza. Pero eso no quiere decir por sí mismo que la cerveza sea más alcoholosa, ¿sí? Más bien determina el tipo de malta que se utilizó para elaborar esa cerveza, ¿sí? El segundo ingrediente, pero no por eso es menos importante, es el agua. El agua es el ingrediente que abunda más en el líquido que nosotros conocemos como la cerveza. Si estamos hablando de que, por ejemplo, una cerveza o una caguama de, no sé, Tecate Light, que a lo mejor trae el 3.5% de alcohol, estamos hablando de un 3.5 sobre 1000 mililitros, ¿no? Entonces es un porcentaje muy, muy bajo de alcohol. Estamos hablando de quizá 35 mililitros por cada 1000 mililitros que hay de agua, ¿no? Entonces el agua es el ingrediente que más abunda en la cerveza, ¿sí? El agua, obviamente se puede utilizar agua potable, nada más que hay que tener en cuenta que en el agua se filtran y se diluyen no nada más los almidones y los azúcares que se fermentan durante el proceso que hace la levadura, sino que también por donde pasa el agua va agarrando minerales, va agarrando la acidez o la alcalinidad del lugar de donde venga. Entonces, algo que tenemos que entender y que hablábamos ya en panadería de eso, es que no todas las aguas son iguales, ¿sí? Hay aguas que son más ácidas, hay aguas que son más dulces, por así decirlo, hay aguas que tienen más minerales, que las sentimos así como que más saladas, ¿no? Muchas cosas pueden cambiar en el agua y de hecho es bien importante que nosotros sepamos qué es lo que tiene esa agua si queremos producir una cerveza de calidad, ¿sí? Si el agua tiene muchos minerales o si es muy ácida o muy alcalina, ¿sí? Como por ejemplo el agua que sale del grifo, le ponen cloro, pues el cloro es alcalino y cambia la composición del agua, puede afectar el producto final o las características finales que pudiese tener esa cerveza. Por eso los maestros cerveceros lo que hacen es estudiar el agua que van a utilizar para ver si es el agua que necesitan para producir cierto estilo, ciertos sabores, o si es el agua ideal para que los lúpulos o las levaduras fermenten o cumplan su función. Hay tres aspectos generales o principales que hay que tener en cuenta sobre el agua. Primero es el pH. Sí, el pH, eso lo vimos en secundaria, a lo mejor prepa, es qué tan ácido
o qué tan alcalino es el agua o es el medio en donde estamos, ¿no? El pH puede cambiar las características drásticamente de lo que tiene una cerveza. E incluso si, por ejemplo, tenemos una agua muy ácida, no es el ambiente ideal para que las levaduras vivan. También lo contrario, si tenemos un agua muy alcalina, igual las levaduras, así como los demás ingredientes, se van a ver afectados. Otras dos cosas que van de la mano que debemos de checar es precisamente la dureza y el contenido de minerales que tiene esa agua. Los minerales, pues ya sabemos, vienen de la tierra, vienen, por ejemplo, si es agua entubada, a veces de la misma tubería, ¿no? Por todos lados donde pasa el agua van agarrando minerales. Y la dureza quiere decir qué tanto calcio o qué tanto magnesio tiene un agua, ¿no? Estos dos minerales, el calcio y el magnesio, así como los demás minerales, también pueden afectar el resultado de la cerveza. Pueden producir sabores no deseados, pueden impedir la fermentación, pueden hacer que la cerveza sepa oxidada o sepa como a fierro, ¿sí? Se pueden producir muchos defectos en la cerveza si nosotros no cuidamos el agua. Para esto, los maestros cerveceros, en base a la química misma o al estudio de la química del agua, agarran su agua y lo que hacen es ver qué tan ácida o alcalina es, si es muy dura o si tiene muchos minerales, y la van ajustando según el estilo o las características que necesiten ellos para su cerveza, ¿no? Entonces, aunque el agua aparentemente es nada más eso, agua, en cuestión de la elaboración de la cerveza, así como en cuestión de la elaboración de pan y de la cocina misma, puede influir bastante en el resultado final. Nuestro otro ingrediente y que particularmente es uno que a mí me gusta mucho es precisamente los lúpulos, ¿sí? Digo los en vez de lúpulos porque no existe nada más un tipo, ¿sí? Hay muchísimos tipos de lúpulos. ¿Qué son los lúpulos? Los lúpulos los tenemos aquí en la imagen a su derecha, es precisamente la imagen superior, es una flor, ¿sí? Una flor cónica, ¿sí? Que tiene esta formita así como de una piñita, que es la parte o es el ingrediente que a la cerveza le da ese amargor característico. En las cervezas comerciales a veces nada más sentimos ese aroma, ¿sí? O ese sabor amargo, ¿no? Hay algunas cervezas que vienen un poquito más lupuladas, como la Heineken, que sí huelen un poquito distinto, pero en las cervezas comerciales lo que más vamos a ver marcado es lo amargo de la cerveza, y es que eso es una característica que aporta el lúpulo. Hay lúpulos muy amargos, hay lúpulos que son más bien para dar aroma, hay lúpulos que son para dar sabor, pero el lúpulo es esta flor que les digo, aparte de dar aroma y sabor, también aporta conservación a la cerveza. En la antigüedad, pues no tenían los medios que nosotros tenemos para transportar las cosas tan rápidamente, entonces la cerveza también se les echaba a perder así como el vino. Fue hasta que descubren que el lúpulo ayuda a que la cerveza se eche a perder más despacito y con menos eficiencia, que ellos empiezan a adicionar el lúpulo a la cerveza y este lúpulo, aparte de hacer que la cerveza dure más tiempo, le aportas aromas y sabores a la cerveza misma, ¿no? Estos aromas y sabores son muy variados y dependen mucho del lúpulo que tú hayas utilizado a la hora de estar haciendo tu cerveza. Hay lúpulos que, por ejemplo, dan aromas a flores, a flor de azahar, a cítricos, a cáscara de mango, también pueden ser frutales. Hay algunos lúpulos que dan aromas, les digo, como a cáscara de toronja, cáscara de naranja, mandarina, limón, lima, jengibre algunas veces, ¿no? Y encontramos otros lúpulos que dan aromas y sabores más como a bosque, como a pino, como a resina, ¿no? Incluso algunos como a maderas de árboles recién cortados, ¿sí? Cada lúpulo va a ser distinto
y los sabores y aromas que aporta cada lúpulo van a depender de dónde se haya traído ese lúpulo. Era algo que también es equiparable a la vid, ¿no? Del vino. Las uvas que crecen, por ejemplo, en California, no saben ni tienen las mismas características que las uvas que crecen aquí en Parras, ¿no? Y pues tampoco con las uvas que crecen allá en Europa. En los lúpulos pasa lo mismo, ¿sí? Las regiones más comunes donde se cultiva el lúpulo, porque no crece en todas partes, necesita un microclima muy específico, así como el de las uvas, ¿no? Eh, Son, por ejemplo, las tierras bajas inglesas donde se dan variedades de lúpulo como el Fuggles o el East Kent Goldings, ¿sí? Estos lúpulos aportan aromas terrosos y especiados. Terrosos así, pues como les digo, como a bosque, como andar ahí en un bosque lleno de heno, lleno de árboles. Y a veces da también estos aromas como a hierba seca o a pasto recién cortado. Sí, estos lúpulos son de ese tipo de aromas. Pero si nos venimos para Europa, ¿verdad? En la franja del corazón de Europa, donde se cultiva el lúpulo, vamos a encontrar variedades como el Saaz. El Saaz es un lúpulo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho en la cerveza. O el Hallertauer, ¿sí? Que son así como que más herbales, más a hierbita, a lo mejor ligeramente cítricos, ¿no? Pero que son más aromáticos, más ricos, ¿no? Después, si nos vamos, por ejemplo, a Nueva Zelanda, vamos a encontrar variedades como el Nelson Sauvin y el Motueka, ¿sí? Que son así como aromas y sabores como calizos, como a cal, ¿no? Y como vino, ¿no? Así, esos aromas que desprende de repente el vino, lo van a aportar este tipo de lúpulos. Y por último, nos vamos nosotros a Estados Unidos y vamos a encontrar variedades como el Simcoe, el Atanum y el amarillo. El amarillo también es un lúpulo que a mí me gusta muchísimo. Y estos lúpulos, por el tipo de tierra, el agua, el clima que hay en Estados Unidos, que son los factores que afectan los sabores de los lúpulos, dan a estos lúpulos de Estados Unidos unas notas que son más cítricas, ¿sí? Pues les digo, como a cáscara de toronja, cáscara de naranja. A mí de repente también me recuerda a la cáscara de mango, pero de mango verde que no está maduro. Y pues también aporta ahí aromas y sabores como a pino, pero a pino verde, verde fresco. Entonces los lúpulos no solamente aportan amargor, ¿sí? No solamente hacen que la cerveza sepa amarga. Eso sí, entre más lupulada sea tu cerveza, más amarga va a ser, más aroma va a tener y más sabor va a tener, pero de los que los aportan los lúpulos, ¿sí? Los lúpulos, así como en la imagen, vamos a ver que en la parte de arriba encontramos el lúpulo en su estado natural, en forma de flor, ¿sí? Esas flores se cortan, se secan, ¿verdad? Y se agregan a la cerveza cuando se está hirviendo, ¿no? Pero también podemos encontrar la forma procesada, que son en forma de pellets, que es la forma que está acá abajo. Parecen así como unas pildoritas que son hechas precisamente con las flores de lúpulo secas, se muelen un poquito y se comprimen en forma como de pastillas, ¿sí? Ambas sirven para lo mismo, aportar sabor, amargor eh, y hacer que la cerveza dure más tiempo, ¿no? Pero el lúpulo es un ingrediente fundamental, 100% natural, que se utiliza en la cerveza. Por último, sí, tenemos nosotros las levaduras. De las levaduras ya hemos hablado mucho, sobre todo en la panificación. Y al principio de los tiempos, les decía, uno no conocía lo que eran las levaduras, no había microscopios con las cuales verlas, no había cómo estudiarlas. Entonces lo que hacían las culturas antiguas, como la egipcia, era que pues hacían esto que les decía de poner en sus vasijas agua y cereal y fermentaba mágicamente. Y ya una vez que hacían la cerveza y la servían, agarraban los pozos, ¿no? La mera parte de abajito de esa cerveza y se la agregaban a la cerveza nueva. ¿Qué era lo que pasaba? Las levaduras que estaban en la cerveza, que ya se había terminado,
pasaban ahora al batch nuevo que se acababa de hacer y la fermentación continuaba. Sí, pero era con las mismas levaduras que ya tenían. Obviamente ellos creían que era por los dioses o la magia. Entonces ellos creían que la vasija estaba bendecida, entonces solamente esa vasija podía producir cerveza, pero no era eso, sino que pues las levaduras estaban viviendo en esa vasija, porque acuérdense que las levaduras las encontramos en muchas partes. En las culturas nórdicas, ahí por ejemplo, hacían algo muy parecido, pero no era que pasaban las levaduras del líquido a la nueva cerveza, ¿no? Que no tenía levaduras, sino que de generación en generación de maestros cerveceros o de familia en familia, ellos tenían un palo mágico, ¿sí? Ellos tenían un palo, obviamente, de madera. La madera, como ustedes saben, es porosa, ¿no? Y en esa madera, pues se alojaban ahí levaduras, ¿no? Levaduras microscópicas. Pero pues ellos creían que era un palo milagroso con el cual si tú le movías a tu cerveza, la cerveza empezaba ahí a fermentar, empezaba a producir alcohol y espuma y todo por arte de magia, ¿no? Entonces ellos creían que ese palo de madera era un palo pues mágico, ¿no? Pero no era eso, sino que las levaduras, pues como ya lo hemos platicado, viajan a través del aire, ¿verdad? Y se asientan donde las lleve el aire. Incluso ahorita mismo, por ejemplo, nosotros estamos conviviendo sin saber con levaduras. Hay levaduras en las manos, en la piel, en la boca. Nuestras superficies aquí de trabajo o donde estamos sentados probablemente estén llenas de levaduras, pero recuerden, son levaduras salvajes, ¿sí? Levaduras que no han sido procesadas y no todas ellas nos sirven a nosotros para fermentar, ¿sí? Hay levaduras muy concretas que cumplen nada más esa función. Ya habíamos hablado de ellas. Una de ellas es el Saccharomyces cerevisiae, ¿verdad? Si esa levadura, y ahí era donde pasaba la magia, llegaba a caer en un líquido caliente que estuviera lleno de almidones, o sea, lleno de azúcares, pues las levaduras empezaban a comer esos azúcares que había ahí, se reproducían y empezaban a producir alcohol y dióxido de carbono, que el dióxido de carbono precisamente es lo que hace que la cerveza carbonate o se siente así efervescente, ¿verdad? Conforme avanzan los tiempos, la levadura se aísla y pues las que más usualmente se usan dentro del ramo cervecero, porque no nomás hay esas dos, existen muchísimas, son, pues la que ya habíamos platicado, las levaduras de fermentación alta, ¿verdad? Que producen cervezas de la familia Ale o Ale. ¿Sí? Estas cervezas tipo Ale o tipo Ale son cervezas, como la mayoría de las artesanales, que tienen aromas y sabores como frutales, como a más fuertes, a lo mejor un poquito más alcoholosas que las cervezas lager. ¿Sí? Y hay una infinidad de variedades de este tipo de cervezas, pero es la familia. ¿Sí? Pertenecen a la familia Ale o Ale porque se elaboran con levaduras de fermentación alta. Si nosotros tenemos una cuba, esas levaduras, ¿sí? Van a fermentar en la parte de arriba, ¿ok? Contrario a las levaduras de fermentación baja, ¿sí? Esas levaduras, si nosotros tenemos una cuba llena de mosto, se van a depositar en la parte de abajo y aquí es donde van a fermentar. ¿Qué otra diferencia tienen? Las levaduras de fermentación ale fermentan a temperaturas por encima de los 13 grados centígrados. Por debajo de los 13 grados centígrados empiezan a batallar. Y si bajamos todavía más a temperaturas de refrigeración, de plano mejor se duermen. ¿Sí? Las levaduras de fermentación baja, a ellas les gusta más el clima frío, entonces fermentan mejor en temperaturas de refrigeración, por debajo de los 13 grados centígrados. Las de fermentación baja producen cervezas de la familia Lager. Acuérdense, familia Lager. ¿Sí? La mayoría de las cervezas comerciales que nosotros tomamos o que podemos comprar en el depósito o en el Oxxo después de hacer una fila de 4 horas son de esta familia. ¿Sí? Pero dentro de esta familia existen miles de estilos. Ya después que tengamos oportunidad y que
regresemos a clases, tendremos una clasecita precisamente de los estilos de la cerveza y de las dos familias principales, porque lo que quiero es que las prueben, ¿ok? Pero entonces la levadura es fundamental, así como los demás ingredientes. Si no hay levadura, si no hay fermentación, no hay alcohol y no hay carbonatación, ¿sale? Ya nada más por último, chicos, y para terminar, aquí en la imagen les pongo tres ejemplos, ¿sí? Tres ejemplos de cómo cambia la cerveza cuando utilizamos maltas distintas. En las imágenes de la izquierda, donde tenemos cervezas claras, obviamente por el colorcito que tiene la cerveza, estamos hablando de una cerveza que utilizó eh, malta base, ¿no? Por eso se ve así como ese color paja, como ese color amarillito, ¿sí? Después, en la parte del medio, tenemos cervezas que son como un poquito más cobrizas, ¿sí? Ya un colorcito un poquito más café, más marrón. Y en estas cervezas se utilizó, pues, malta caramelo, obviamente. Y en la oscura que tenemos en la mera derecha, se utilizó malta tostada, ¿sí? Estos son los resultados que nos da a nosotros utilizar distintos tipos de maltas. Y lo que quiero que entiendan muy bien es que no porque vean una cerveza súper oscura, quiere decir que tiene más alcohol, ¿sí? Lo único que quiere decir una cerveza oscura quiere decir que utilizaron maltas más tostadas. Y en las cervezas claras utilizaron maltas menos tostadas. Entonces no se vayan con la finta. Hay cervezas claras que tienen muchísimo alcohol, ¿sí? Como por ejemplo yo he probado algunas que son muy claritas, como la de la izquierda, y sin embargo tienen 12% de alcohol. Y también he probado muy oscuras que tienen muy poquito de alcohol. ¿Cuál es la mejor manera de nosotros fijarnos si tiene mucho o poco alcohol? Fijarnos en la etiqueta. ¿Sí? La etiqueta a nosotros nos va a decir cuánto alcohol tiene esa cerveza. Lo que no nos dice la etiqueta es qué malta fue utilizada para elaborarla. Pero si ustedes se fijan en los colores, ustedes pueden darse cuenta solitos qué tipo de malta o qué tan tostado estaba el grano que utilizaron para hacer esa cerveza. ¿Sale? Es todo por hoy, chicos. Ahí en el grupo de WhatsApp les voy a mandar unas imágenes. Una es la rueda del sabor para que, muy parecida a la del vino, para que ustedes puedan identificar los sabores y aromas que tiene la cerveza que ustedes suelen tomar, ¿no? Y la otra es el SRM de la cerveza, es el eh, Standard Reference Method, es el método de referencia estándar en donde vienen los colores por los cuales vamos a distinguir qué estilo es nuestra cerveza. Échenles un ojo, compárenlos con las cervezas que han tomado o que toman y traten de ubicarlos en el estilo en el que corresponde el color. Ojo, va a haber veces que hay estilos que son muy engañosos, como por ejemplo una cervecita que también me he tomado que es una White Bourbon Stout. Es una cerveza stout oscura como las que tenemos aquí a la derecha, pero que al ser white bourbon quiere decir que es clara. Sí, es algo muy confuso. Cervezas artesanales hay de muchísimos tipos. La verdad es que hay muchas variedades. Llevan haciéndose más tiempo que el vino y hay más variedades que tipos de vino. Así que si ya empezamos ahorita, a lo mejor no acabamos a probar todos los estilos que hay de cerveza. Va, échenle un ojo, pórtense bien, no tomen mucho y mañana seguimos hablando de este tema. Cuídense, chicos.